Buenas tardes, señor estudiante. ¿Se me está viendo la pantalla? Sí, doctor, buenas tardes. Otra vez problemas con internet. Ay, Dios mío santo. Ya, la verdad es que eso sí me tiene a mí bastante deprimido eso. Bueno, empezamos la clase a las 17 horas con 24 minutos por el problema de internet. Bueno, vamos a iniciar esta clase. Vamos a ver en primer lugar un cinariasis y en segundo lugar teniasis. Bueno, vamos a ver ahora un cinariasis. Ya. Entonces, aquí tenemos que en esta enfermedad, el ser humano es la única fuente de infección humana. No hay más, el ser humano. La cadena epidemiológica comprende factores climatológicos, ya, y factores biológicos. Entre los factores tenemos un ambiente adecuado para el desarrollo de huevos y larvas, un ambiente húmedo, fangoso, ya sea el lodo, un ambiente favorable, ¿no? Lluvia, todo eso. La contaminación fecal, o sea, el fecalismo al aire libre, la contaminación fecal del suelo con los huevos de los parásitos. Y tercero, el contacto de la planta de los pies o los espacios interdigitales con el suelo contaminado. Esta es una enfermedad tropical, ¿ya? Entonces, todos estos factores se conjugan en las áreas tropicales y subtropicales y da como resultado esta enfermedad. Ahora, como ustedes conocen bien en el campo, la población infantil es la que más anda descalza, ¿ya? Y el hábito de andar descalzo en realidad favorece a la transmisión de esta enfermedad. Sí, concomitantemente a esto agregamos la desnutrición, pues la cosa se complica más todavía. Realmente aquí tenemos son nematodos, dos nematodos de la familia de la uncinariasis, que es uncinaria, es el nombre general de dos, que es el Ancylostoma duodenale y el Necator americanus. Bueno, varios le dicen dochimus duodenale, anquilostomus duodenale, bueno, pero realmente ancylostoma duodenale es la uncinaria del viejo mundo y Necator americanus la uncinaria del nuevo mundo. Entonces, ancylostoma duodenale para la uncinaria del viejo mundo y Necator americano para la uncinaria del viejo mundo, del nuevo mundo. Necator americano para el nuevo mundo, ancylostoma duodenale para el viejo mundo. Uncinaria como geomintiasis. Entonces, el ancylostoma duodenale, realmente la diferencia entre el ancylostoma duodenale y el Necator americanus. Ya vamos a ver cuál es. Me estoy pasando, repito, para que ustedes vean. Bueno, ahí está el Necator y aquí está el ancylostoma. A ver. Morfológicamente y microscópicamente, te lo van a diferenciar por la cápsula bucal. Es fuerte, queratinoso y contorno oval. Tiene un borde ventral superior y en el borde ventral superior posee dos pares de dientes en forma de gancho, o sea, tiene cuatro dientes, o sea, tiene dos pares de dientes en forma de ganchos. Ustedes pueden apreciar 1, 2, 3, 4. Ustedes pueden contar 1, 2, 3, 4. Dos pares de dientes en forma de ganchos. Es un neumátodo pseudosemolado, ¿ya? En que el esófago es muy desarrollado. El esófago muy desarrollado juega un papel importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Bueno, mide 10 a 13 micras por ser 6 micras de ancho. La hembra tiene una vulva que a la altura del tercio ventral, tiene un par de varos tubulares que se conectan con el útero, es corto y después sigue la vagina que se abre la vulva. El macho igual tiene los dos pares de dientes, ya, cuatro dientes, dos pares de dientes, ya, en la cápsula bucal. Presenta una bolsa copulatriz que contiene la cloaca. Esta cloaca va a desembocar en el recto y el conducto genital. Tiene un solo testículo con dos espículas que sirven para la copulación. Una vez que macho y hembra fecundizan, o sea, copula, la hembra queda fertilizada, la hembra pone los huevos, que son ovoides,
puede medir 60 micras de largo por 40 micras de ancho, tiene cápsula y delgada, y esta es la principal, que se elimina con la materia fecal, sobre todo las que caen en el suelo, en áreas contaminadas, en suelos fangosos, y ahí nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros púberes, van a caminar, y ahí es cuando se produce la transmisión de la enfermedad. Bien, el necator americano. El necator americano no tiene dos pares de dientes. Aquí la boca está provista de una cápsula con dos placas cortantes. Miren la diferencia, ¿no? Acá en el ácido venales tiene dos pares de dientes. Acá tiene dos placas cortantes. El necator americano tiene dos placas cortantes, no tiene labios. Y la boca está provista de una cápsula con dos placas cortantes. Esta placa cortante y los dientes, más los esófagos que son altamente desarrollados, juegan un papel importante en la fisiopatología de esta enfermedad, que realmente sí es un poquito alarmante. Miren, el cántaro americano ya visto microscópicamente, miren, con sus dos pares, con sus dos pares, miren aquí, con dos placas cortantes en la cápsula bucal, miren, con sus dos placas cortantes, miren. Mire, la cápsula bucal, tanto del necato americano como del anselostomo duodenales, visto microscópicamente. Mire cómo mire la diferencia, ¿no? Mire la diferencia. El anselostomo duodenal tiene dos pares de dientes y el necato americano tiene dos placas en forma de semiluna cortante. Lo importante aquí es que ambas especies de uncinarios, tanto el necato americano como el anselostomo duodenales, poseen un esófago musculoso, un esófago desarrollado, que conjuntamente con esta placa cortante para el necátoro y dos pares de dientes para los venales, juegan un papel preponderante e importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, el ser humano defeca al aire libre y en las heces va envuelta en los huevos. Quedan al aire libre y forman dentro del aire libre las larvas rhabditoides. Estas larvas rhabditoides se transforman en larvas filariformes en el medio ambiente. Luego, esta larva en L1 se transforman en L2, larvas filariformes que son L2. Luego, esta L2 se transforma en L3, que son las que ingresan por la piel, ya sea la planta de los pies o del espacio, los espacios digitales. Por lo general, los pies siempre tienen soluciones de microcontinuidad debido a que generalmente los varones, más que las niñas, siempre tienen un poquito de honguitos que les provoca mucho picazón y eso hace que se rasquen y eso causa soluciones de microcontinuidad, donde penetran las larvas, ¿no? Las larvas filariformes. Necátor americano también se llama un escenario de nuevo mundo, a diferencia del anselostomo duodenale, que es la uncenaria del viejo mundo. Fue descrito en 1902, predomina en África, Asia, Polinesia y Oceanía. Es un gusano cilíndrico de color blanquecino. Tiene, como les dije, un par de placas semilunares en el borde ventral y otro en el borde dorsal. Su esófago es largo y musculoso. Esta es la parte más importante, el esófago y las placas. El esófago tiene las placas cortantes en la boca, en la cápsula bucal, y el esófago es largo y musculoso. Entonces, al hacer largo y musculoso el esófago, va a efectuar contracciones y esto va a permitir que succione sangre. Y esta sangre que succiona al pobre ser humano va a conducir al intestino del parásito. Entonces, obviamente que en el ser humano va a provocar muchos cuadros. Las glándulas excretoras son anticoagulantes que favorecen el flujo de sangre. O sea, obviamente, las glándulas excretoras son anticoagulantes y esto va a favorecer al flujo de sangre, ¿ya? Porque el esófago va a actuar como una bomba succionadora de sangre. Los huevos del necator americano y las anselotomos venales realmente no son tan distinguibles, son indistinguibles, ¿ya? Y las formas larvarias pasan por la misma etapa, pasan por huevos, L1, L2, L3, hasta que ingresan al ser humano, pasan por las mismas formas, ¿no?
El ciclo biológico es igual para el Ancylotoma ordinaria que para el Catroamericanus, para las funcionarias. El ciclo puede iniciar cuando los adultos se encuentran alojados, a los adultos una vez que penetran por los espacios de la planta de los pies o por cualquier otra parte del organismo humano, más que nada por ahí, vienen y vía sanguínea van y se alojan en la mucosa del intestino delgado. Allá pasan a ser los adultos, macho y hembra, copulan, y una vez que la hembra es fecundada, viene la oviposición. Entonces, una vez que elimina los huevos la hembra, estos salen con las heces, ¿ya? Entonces salen con los heces, y por lo general, antes de salir de las heces, tiene de 2 a 8 divisiones blastoméricas. En el caso americano, pues, dicen los parasitólogos que más o menos elimina entre 5.000 a 10.000 huevos. Y el ácido estómago renal hace 30.000. Entonces, después pasa a ser L1, luego pasa a ser o sea, la L1 larva raditoide, luego pasa a ser L2 larva raditoide, y después de 8 días pasa a ser L3, que es ya L3 o larva filariforme. Y filariforme. L3 es la larva filariforme. Entonces se pone en contacto con los espacios digitales o se pone en contacto con la planta de los pies, ¿no? Y por ahí penetra. Hasta alcanza un vaso sanguíneo y por el vaso sanguíneo alcanza, pues obviamente, el intestino delgado, ¿no? El duodeno, ¿no? Aquí tenemos una esquematización de lo que es lo que pasa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vienen los huevos, son los adultos, macho y hembra, ¿ya? Y los huevos salen con las heces, ¿ya? Vienen las larvas, los huevos salen, y aquí salen las larvas radictoides L1, pasan a ser larvas radictoides L2, y después la L3 pasa por la piel, va a circulación, y aquí hace el ciclo de Loss y el síndrome de Leffert. Aquí hace el ciclo de Loss y el síndrome de Leffert. Es decir, ciclo de Loss, síndrome de Leffert, igual como ya hablamos, ya igualito, los mismos síntomas y todo, luego sale de los alvéolos, luego va a la tráquea, luego va a la laringe, y ahí otra vez el glútido va a faringe, y otra vez va al intestino delgado, y se transforma en que tienen los huevos con 4 blastómeros, y es necesaria conocerse. Entonces, un grado de infección por un funcionaria se mide por el número de huevos por gramo de S. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Les pregunto, señores, ¿cómo se llama el método que mide el número de huevos por gramo de S? ¿Cómo se llama? Señores, ¿cómo se llama el examen que mide el número de huevos por gramo de S? ¿Cómo se llama? Señores. ¿Es el de Cato-Cats o...? Correcto, correcto. Es el método de Cato-Cats. El método de Cato-Cats. Entonces, el grado de infección urinaria se mide más que nada por el método de Cato-Cats. Ya se mide eso en un día, obviamente, ¿no? El parásito produce lesiones tanto en su estado larvario y de migración como en su ubicación intestinal. Las larvas filariformes penetran en la piel de los pies o de las manos muy poco, más que nada de los pies, y en ese sitio se presenta eritema y a veces vesícula, con bastante picazón, y también da lugar a lo que se llama larva migrans cutánea. Durante la migración de las larvas, y según el número de estos, se produce una sensibilidad alta del huésped y se le puede ver a través de la piel. Y luego después pues, va hacia el corazón derecho, hacia el pulmón derecho, hacia los alvéolos pulmonares, hace el ciclo de Loss, hace el
del síndrome de Leffler y comienza a haber una alveolitis fibrinoleucocitaria, ¿ya? Y se producen pequeñas hemorragias e infectados celulares con fibroblasto y leucocitos, ¿no? Y esto puede llegar a producir neumonitis, igual como el ciclo de los que produce el acre y todo eso, ¿no? Nuestros amiloides y todo eso. En el periodo intestinal, las lesiones en este sitio dependen del número de gusanos, obviamente. Ya cuando llega al intestino, mire, la imagen de arriba es la imagen inicial, cuando un gran número de larvas penetra por los espacios interdigitales, por los deditos de los pies, o por la planta de los pies. Entonces, ya una vez que se transforma en adulto, las lesiones ya en el intestino, tiene mucho que ver con el estado nutricional del huésped. La lesión intestinal básicamente consiste en la pérdida de la mucosa, es decir, la mucosa intestinal poco a poco se va ulcerando. Primeramente hay una duodenitis, luego hay ulceraciones y luego hay sangrado. Está afectado primeramente la mucosa, luego la submucosa y luego las musculares mucosae, ¿ya? Entonces, los dientes o las placas, sea el acidotoma venal o las placas semilunares, ¿no? Cortantes, van haciendo daño en la mucosa intestinal y va haciendo hemorragia. Entonces ya va afectando la mucosa, submucosa y la musculares mucosae. Entonces aquí tú haces un hemograma completo y observas una intensa eosinofilia y se hace una biopsia, tú vas a observar una forma intensa de eosinofilios en mucosa y submucosa. Mecanismos patogénicos, se va a producir muchas veces una hiperplasia medular, porque como comienza a haber pocos glóbulos rojos, se defiende. Una eritropoiesis a nivel hepático, evolución en el hígado. Entonces aquí se usa mucho eritropoyetina. Hematológicos. Hay una anemia hipocrómica microcítica, ¿ya? Una anemia hipocrómica microcítica, ¿no? Es hipocrómica microcítica ferropriva. A ver, escuchen bien, cuidado los exámenes. Anemia hipocrómica microcítica ferropriva. Se produce también eosinofilia, hiperluminemia. Al haber hiperluminemia, obviamente que hay edema. Disnea, como hay una disminución de los glóbulos rojos y todo eso, hay funcionales que se corrigen luego de que usted ya corrija la anemia. Cianosis. Aquí cada parásito consume entre 0,004 a 0,05 ml por gusano por día. Ya. Es mayor la pérdida en el ácido estómago venal que en el descarto americano. En ambos se pierden, pero es mayor en el ácido estómago venal. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? No hay. No. Doctor, la anemia es más presente en caso de infección por necatro, ¿no? En ambos. No, poco más por ácido estómago. Ahí tenemos lo que es la larva migrans. Hay eritema prurito, hay vesículas, hay cicatriz residual, puede haber pápulas, eritemas, y por el rascado se produce infección bacteriana secundaria, o solo añadida. Entonces, la invasión de larvas, sobre todo de las cistostomas venales, ¿no? Miren cómo invade, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama larva migrans cutánea, que también se produce en otros parásitos. Hay erupción papular, hay vesículas pruriginosas en la piel, a nivel
bloqueo pulmonar, hay tos, hay estertores, ciclo crepitante, y el síndrome de Leffler, con todas las de ley, con disnea, cianosis, tos hematórica, todo lo que ya hablamos. Y entonces hay síntomas a nivel de piel, síntomas a nivel de aparato respiratorio y síntomas a nivel de aparato intestinal. Hay dispepsias, hay desorden digestivo, náusea, molestias epigástricas como dolor, estreñimiento, a veces diarrea, problemas de estreñimiento, y también esto provoca en los niños geofagia. Entonces, cuando la anemia avanza, la hemoglobina puede bajar a niveles totalmente ya críticos. El nivel crítico es de 8 gramos por 100 ml para abajo. Puede llegar a 7, a 6, a 5. Entonces, el paciente requiere hospitalización de manera urgente, con una hemoglobina de 8 para abajo, un hematocrito de 25 para abajo y glóbulos rojos de 2.500.000 para abajo, el paciente queda internado. Queda internado. Queda internado. Requiere transfusión sanguínea de glóbulos rojos, sangre total, paquete de glóbulos concentrado, qué sé yo, eso ya lo deciden ustedes con el intensivista. Ya, pero no puede quedarse el paciente, vaya a la casa. Eso no puede quedar, porque el paciente se va a la casa se muere. ¿Ya? Entonces, como estos parásitos van haciendo daño en la implantación a nivel del duodeno, ¿ya? Existe una pésima absorción intestinal, por lo tanto hay anemia megaloblástica y hay carencia de ácido fólico. Entonces aquí el tratamiento no solamente tiene que ir enfocado a hacer parásitos, sino a corregir la deficiencia de glóbulos rojos, de hemoglobina, o sea, de hierro, de ácido fólico, de todo eso, ¿no? Entonces el paciente requiere eritropoyetina, requiere ácido fólico, requiere hierro en ampollas bebibles o hierro oral o hierro en ampollas bebibles, que es mucho mejor, ¿ya? Eritropoyetina, que es subcutánea, ¿ya? Y ácido fólico, que es tableta, es de 5 miligramos. Todo eso requiere tomar. Primeramente viene para los parásitos y luego viene toda esa recuperación. Cuando la hemoglobina baja por debajo del 50%, o sea, la hemoglobina más o menos está en 14, o normal, o sea, por debajo de 7, comienza a haber palpitaciones porque no está llegando suficiente oxígeno a los órganos del cuerpo humano, entonces tiene que suplirla. ¿Y cómo lo suple? Mandando más sangre, bombeando más el corazón, entonces hay palpitaciones, hay vértigo, hay cierta obnubilación mental y física. Entonces esto va a provocar un edema en los maleolos, y en las mujeres puede haber amenorrea, es decir, en las mujeres que están menstruando puede desaparecer la menstruación aparentemente, y esto puede ocasionar en las embarazadas parto prematuro y algo muy triste, impotencia en los varones, porque no puede llegar sangre a los cuerpos cavernosos y esponjosos y le provoca impotencia. El examen clínico cardiovascular físico detecta sobrefuncionales de taquicardia y cardiomegalia, ¿no? Ya el electrocardiograma, pues ya va, el electrocardiograma, el ecocardiograma va, y el examen físico va a detectar una insuficiencia cardíaca congestiva. Imagínense a qué nivel puede llegar estos animalitos, ¿no? Ya en las etapas muy avanzadas hay debilidad, puede haber un edema generalizado, ascitis, y el paciente puede fallecer por insuficiencia cardíaca o por infecciones concomitantes, como por ejemplo, como está deprimido inmunológicamente hablando, puede contraer neumonías bacterianas, tuberculosis u otras más. ¿Ya? En las embarazadas puede haber deterioro de los riñones, y obviamente puede haber albuminuria, o sea, presencia de albúmina en orina. Entonces aquí vienen los abortos, la infección puerperal y la mortalidad perinatal son más elevados en las gestantes que tienen uncinaria que en las que no tienen. Bueno,
el decantador americano activa, a ver, como ustedes saben, el decantador americano es un parásito bastante problemático, o sea, eso nadie lo duda. Pero el problema con el decantador americano es que va a activar mucho ciertos, ¿cómo le explico? O sea, la parte inmunológica va a ser muy activada y eso realmente, eso es muy bueno para el ser humano. Trata de defenderse a toda costa, y a lo que se defiende, pues va quedando ciertas cuestiones en el ser humano, ¿ya? Entonces, eso es algo que el ser humano tiene que aprender, se aprende a defender, pero no se defiende totalmente. Eso es lo malo, ¿no? Ya. Entonces, la UCD también provoca una eritropoiesis alterada en la médula ósea y una eritropoiesis en el hígado, y más que nada en el hígado, pero una eritropoiesis extramedular que se va a provocar como consecuencia de la eritropoiesis. Como ustedes saben, está relacionada con la médula ósea, pero como está deprimida, entonces toma su cargo el hígado o a veces el vaso, pero es extramedular, cosa que eso no funciona adecuadamente. Entonces, vuelvo a repetir, la anemia microcítica que se produce, anemia microcítica es la producción de glóbulos rojos más pequeña que lo normal. Y anemia hipercrómica es la producción de glóbulos rojos más pálidos que lo normal. Entonces, aquí tenemos la respuesta del web ante cualquier infección. En el decantador americano va a activar lo que se llama TH1 y TH2. Ya va a activar. Esto va a provocar una respuesta inflamatoria y enteropatógena. Va a alterar las quimiosinas. Las quimiosinas pertenecen a las familias de las citocinas, ¿ya? Que ayudan a modular el sistema inmunológico. Y también actúa sobre la MIP alfa, que estimula la producción de la interleuquina 5. La MIP alfa 1 no es otra cosa más que proteínas que van a estimular la producción de interleuquina 5, ¿ya? Interleuquina 5, ¿ya? Y la TH1 y TH2 son células productoras de interleuquina. Repito, el decantador americano activa el TH1 y el TH2, es decir, activa a las células productoras de interleuquina, de interleuquina. Al activarse estas células productoras de interleuquina, esto va a provocar una respuesta inflamatoria y enteropatógena. ¿Me entendieron o no? Ahora repito. Repita, por favor. Ya, el decantador americano lo que va a hacer como respuesta inmunológica es activar el TH1 y el TH2. Entonces, el TH1 y el TH2, su acción son células productoras de interleuquina. ¿Ya? Entonces se produce más interleuquina. Entonces, como respuesta, el ser humano lo que va a tener es una respuesta inflamatoria y enteropatógena más de lo normal. Y también va a activar las quimiosinas y el MIP alfa, que no es otra cosa más que las quimiosinas pertenecen a la familia de las citocinas que ayudan a modular el sistema inmunológico. Y el MIP alfa 1, que son proteínas, ya, estas van a estimular la producción de interleuquina 5. Y estas van a aumentar la producción de eosinófilos. Hay una marcada eosinofilia. Ya, una marcada eosinofilia. La calreticulina, interrelación con la inmunoglobulina E, la calreticulina son proteínas que se originan en el pliegue de las proteínas. También se evidencia, pues, las O-bifurcum las IgE, IG4, la IgE sobre todo, y el MIP1, alfa 1, que es una proteína inflamatoria de los macrófagos que pertenece a la familia de los quimiotácticos. Eso es todo. Entonces, les repito, quimiosinas pertenecen a la familia de las citocinas que regulan o modulan el sistema inmunitario.
Perfecto. MIP alfa 1 son proteínas inflamatorias de los macrófagos que pertenecen a la familia de, de los quimiotácticos, ¿ya? Y van a aumentar la producción de eosinófilos. La calreticulina son proteínas del pliegue de las proteínas que estimulan la producción de inmunoglobulina E, conjuntamente con el cartón americano, y tienen una enzima, el bifurco, que también se estimula pues todas estas producciones. Los complejos enzimáticos como la aspergilproteinasa, pectinasa A, metaloproteínas y serinoproteinasas tienen actividad enzimática durante la penetración de la funcionaria por la piel del ser humano. Todo estos complejos enzimáticos, ¿no? Imagínate, ¿cómo es la respuesta del ser humano, ¿no? Por laboratorio, los exámenes de siempre, el hemograma completo, examen de orina, físico-químico de sedimento y el copro para el estado seriado. Ahí está completo, eso ahí no se mueve para nada para una enfermedad, diagnóstico clínico, epidemiológico y por laboratorio. Y por laboratorio es el hemograma completo, orina, físico-químico de sedimento y copro parasitario seriado. Pero también hay otros. A ver, pongan atención. Uno de los principales es el método de Cato-Katz, que ya les dije, método de Cato-Katz. También tenemos el copro parasitoscópico de concentración cuantitativo de Stoller y Ferreira. Ya. Repito, copro parasitoscópico de concentración cuantitativo o método Stoller y Ferreira. Entonces, en la funcionaria se puede mandar el método Stoller y Ferreira. Ojo, en un funcionaria se puede enviar al laboratorio, por favor, realizar el método de Stoller y Ferreira. Ellos saben qué es, los laboratoristas, que es el método de copro parasitoscópico de concentración cualitativa, el método de Cato-Katz, y el copro cultivo el método de Arada-Mori. Es útil para indicar para las larvas, ¿no? Sondeo venal, cuando el caso muy avanzado, PCR con el primer efectivo e inmunoblot. También otras técnicas menos de mayor complejidad, pero que son menos al laboratorio, son los métodos de concentración con la técnica de Stolhauser, técnica de recuento de juego por dilución. Imagínense, no es nada fácil eso. Los otros son la determinación de compuestos proteínicos como los anticuerpos ACP1, que es esto ya son para investigación, es una inmunogenicidad recombinante o marcadores genéticos, DNA ribosómico o DNA mitocondrial. ¿Para qué? Para ver la caracterización genotípica de los parásitos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? No hasta ahora, doctor. Se está entendiendo. Bueno, me alegra mucho. Ya, me alegra mucho. Tratamiento. Aquí tenemos. Tratamiento. Vamos. El tiabetazol, 50 días por 3 días. Aquí se aumenta la dosis. Tiabetazol, pero la droga principal es el albendazol. Primera droga de tratamiento es el albendazol. 400 miligramos de dosis única y repetida a los 15 días, igual que las otras. Segundo, el mebendazol, 100 miligramos 2 veces al día por 3 días y repetida a los 15 días. Tercero, pomato-pirantel, porque tanto el albendazol como el mebendazol están contraindicados en menores de 2 años y embarazadas. Entonces le damos el pomato-pirantel de 20. Bueno, en este caso puede ser 20, pero por lo general es 10. Hasta 1 gramo máximo por 3 días. O sea, de 10 a 20 miligramos por gramo de peso por día. Pero aquí es por 3 días. Acuérdense que en los otros parásitos era un solo día. Aquí es por 3 días. ¿Ya? Y el tiabetazol, 500 miligramos por gramo de peso por día por 3 días. Una vez que termine el tratamiento antiparasitario, ustedes tienen que darle
Eritropoyetina por vía subcutánea, que son de 2.000 unidades internacionales, 2.000, 4.000 o 5.000 unidades internacionales por vía subcutánea. Si es de 2.000 cada 3 días, si es de 4.000 cada 5 días, y si es de 7.000 cada semana, perdón, es de 5.000 cada semana. 2.000, 4.000 y 5.000 unidades internacionales de eritropoyetina. En ampolla bebible, una ampolla diaria, una ampolla bebible de hierro, sulfato ferroso, una diaria de 50 miligramos o 100 miligramos. Si hay mucha anemia, pues tiene que transferirse de glóbulos rojos, paquete de glóbulos rojos concentrado o paquete de sangre total. O también puede haber transferencia pues, de otros factores, ¿no? ¿Verdad? Eso ya depende de que ustedes cómo le determinen al paciente un ácido fólico. ¿Alguna pregunta, por favor? Porque esto que está aquí es para esto y para cualquier anemia. Para cualquier anemia. Prevención. Consiste en evitar la contaminación fecal. Para ello es indispensable, claro, un saneamiento ambiental adecuado, uso de letrinas, ¿ya? Andar con zapatillas, ¿ya? Y en caso de algún brote, tratar a toda la comunidad, ¿no? Tratar a toda la comunidad. Ya, tenemos que tener en mente que tenemos que tener el uso de calzado como prevención principal. ¿Ya? Y el saneamiento ambiental y la educación sanitaria familiar, individual, familiar y comunitaria. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No hay pregunta, muchachos? No, doctor. Ok. Descansemos. Sí, doctor. Bueno, vamos a ver ahora teniasis. Teniasis y cisticercosis. Bueno, la teniasis es una infección intestinal, o sea, lo que llaman vulgarmente la solitaria, provocada por la tenia adulta. La tenia adulta forma la teniasis. Escuchen. La teniasis se transmite al ser humano a través de ingestión de quistes larvarios de tenia. Quiste larvario de tenia, que se llama cisticercos, pero esto no significa que la cisticercosis es una cosa diferente. Ojo con lo que se va a confundir. Perdón, por favor, un segundito. Estoy en clase. Ya. Entonces, por lo general, estos quistes larvarios de tenia, de cisticercos, llamados cisticercos, están en la tenia solium, están presentes en la carne de cerdo, ¿no? Y en la saginata, en la carne del ganado caballero. Entonces, aquí hay una diferencia. Entonces, ¿cómo tú adquieres la tenia adulta? A través de la ingestión de quistes larvarios, la ingestión de quistes larvarios de tenia. Yo le diría nomás quistes larvarios, no le diría nomás cisticercos para no confundirnos. Entonces, ¿cómo se adquiere tenia adulta? A través de la ingestión de quistes larvarios de tenia, nada más, que están presentes en la carne poco cocida de cerdo. Pero los seres humanos también excretan huevos en las heces y contaminan el medio ambiente con el fecalismo al aire libre. Entonces, el ser humano, sea por agua o alimentos, vegetales, frutos, lo que sea, puede ingerir esos huevos, tiene solio, ya, puede ingerirlos a través de agua o alimentos contaminados y causar. Los huevos de la tenia solium son los que van a causar la enfermedad llamada neurocisticercosis. ¿Ya? ¿Por qué? Por una mala higiene que existe en los seres humanos. A ver, ¿entendieron la diferencia entre cómo adquirir la del adulto y la neurocisticercosis? ¿Entendieron o les repito?
Esto es un poquito confuso a veces. A ver, dígame la verdad. Repita, por favor. Ya, sí, porque esto a veces es un poquito confuso. A ver, nosotros los seres humanos vamos a adquirir la tenacia del adulto. ¿Cómo la adquirimos la tenacia del adulto? Simplemente ingiriendo la carne, o sea, la hornada, la fritada, poco cocinada, poco cocida de cerdo, ¿ya? Pero ingerimos quistes larvarios de tenia, quistes larvarios de tenia, punto. Que también toman el nombre de citicerco, pero no se van a confundir, ¿ya? O le llamamos citicerco y a la enfermedad, y la otra le llamamos neurociticercosis. Pero también los seres humanos excretamos huevos de tenia en las heces. Estos huevos tienen las heces que quedan en el medio ambiente y contaminan agua y alimentos. Al contaminar agua y alimentos, lamentablemente en las personas que defecan al aire libre, o sea, un fecalismo al aire libre, ya, eh, estos huevos que el ser humano ingiere, ya, son los que causan, y los huevos, son los huevos de la tela de solio, que están en el agua, alimentos contaminados, como lechuga, lo que sea, tomate, lo que sea, alimentos contaminados. Esto causa la neurociticercosis. ¿Por qué? Por una mala higiene, de los vendedores sobre todo, de los vendedores de alimentos. Los huevos ingeridos se convierten en larvas. Estos huevos que tú ingieres a través de agua o alimentos se convierten en larvas y tienen un tropismo hacia el sistema nervioso central y el ser humano se enferma de neurociticercosis, cuyo síntoma principal es la epilepsia. La tenia solio es la causa del 30% de epilepsia en muchas zonas endémicas de esta enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos cerca de Guayaquil, tenemos Juján. Bueno, no sé ahora, no voy tiempo a Juján. Juján era una población donde todos alrededor, que estaban en la carretera, cada casa había un puesto de fritada. En otras partes también, en Payatanga, en Riobamba, por ejemplo. Se supone que hay unos 50 millones de personas afectadas en el mundo, ¿no? por estas epilepsias, que viven en países con alto consumo de carne de cerdo, que tienen ingresos bajos y deficiencias higiénico-sanitarias. La teniasis es una infección intestinal que puede estar provocada por dos especies de céstodo, porque esta enfermedad es provocada por un parásito del género céstodo. Las infecciones más importantes son las que produce la tenia solium, que es la tenia del cerdo, y la tenia saginata, que es la tenia del ganado vacuno. ¿Alguna pregunta, por favor? No, Ya. En el ser humano se infecta con tenia saginata cuando consume carne de ganado vacuno. También que ha sido vacunada adecuadamente, ¿no? Pero realmente la tenia saginata no va a causar el gran impacto que causa la tenia solium, ya, que sí provoca síntomas muy relevantes en el ser humano, ya sea por la ingestión de los quistes larvarios o por la ingestión de los huevos. Ya, en quistes larvarios te da la tenia del adulto y en los huevos te da la neurociticercosis. Al ingerir carne de cerdo o alimento contaminado con los huevos de la tenia solium, ya por malas higienes. Entonces, la repercusión va a ser devastadora, ¿no? Entonces, una vez que tú ingieres la carne de cerdo, ingresan las larvas de la tenia solium. Estas van a desarrollarse en los músculos, la piel, los ojos y el sistema nervioso central. Entonces, cuando tú ingieres huevos y estos huevos se transforman en larvas y estos van hacia el cerebro y forman la neurociticercosis,
Estos van a producir cefalea, ceguera, convulsiones, epilepsia y muerte. La neurocercosis es la causa más frecuente de epilepsia en el mundo entero, ¿no? Y dicen que el 30% de los casos de epilepsia en África y en Asia es producida por esta enfermedad. En el 2015, un grupo epidemiológico de referencia de la OMS consideró que la tenia solium es una de las principales causas de muerte ya, por estas enfermedades y era responsable de pérdida de 2.8 millones de años de vida ajustada en función de la discapacidad, porque la persona queda discapacitada por el tema de la neurocisticercosis. La cisticercosis por tener solium es una enfermedad considerada como desatendida y la OMS la añade a una de las principales enfermedades tropicales desatendidas desde el 2010. Entonces, aquí tenemos la generalidad de los céstodos, ¿no? Son animales invertebrados de cuerpo aplanado y exclusivamente de vida parasitaria. Son los céstodos. No poseen sistemas digestivos. No poseen sistemas digestivos. Eso es muy importante que ustedes sepan. Y también que son hermafroditas. Son hermafroditas, ¿ya? Muy importante. El adulto mide más o menos de 2 a 4 hasta 5 metros de longitud y vive en intestino delgado. Entonces, el adulto es el huésped definitivo y el estado larvario es el huésped intermediario. Entonces, aquí tenemos un adulto. El adulto, ¿cómo está constituido? El adulto está constituido por un éxcoles, ¿ya? Un éxcoles que tiene ventosas, ya 4 ventosas y un rostellum, bueno, ya vamos a ver bien eso. Tiene una estróbila que está constituido por 700 a 1000 segmentos de proglótides. ¿Me entendieron o no? Sí. A ver, les repito, son céstodos, que son animales invertebrados que de cuerpo aplanado y exclusivamente de vida parasitaria, son parásitos. No tiene sistema digestivo y son hermafroditas. Entonces, esto tiene diferentes partes, que es el escolex o cabeza, el escolex, el cuello y la estróbila. Las estróbilas están constituidas por de 700 a 1000 segmentos denominados proglótides, siendo los últimos segmentos de los proglótides ya los grávidos, ¿ya? Los grávidos. Entonces, escolex, cuello, estróbila, constituido por proglótides y los últimos segmentos de la estróbila, o sea, los últimos proglótides son los grávidos. Son los que salen con las heces y cada proglótide tiene más o menos unos 40.000 huevos. Cada proglótide tiene más o menos 40.000 huevos. Ahí está cabeza, cuello, las ventosas, todo eso, ¿no? Miren, ¿y cómo está constituido la tenia solium y tenia saginata? La tenia saginata tiene un escole en el cuello, es cuadrangular el escolex, es cuadrangular, no tiene ganchos, pero tiene 4 ventosas. Aquí ustedes ven clarito en las 4 ventosas, miren. 1, 2, 3 y 4 ventosas. Miren. 1, 2, 3 y 4 ventosas. La cabeza, el cuello, ¿ya? Y los proglótides, perdón, la estróbila con los repetidos proglótides. Siendo los últimos proglótides los que son grávidos. ¿Ya? Estos pertenecen a la tenia saginata. ¿Ya? Los proglótides son rectangulares y tienen más de 15 ramificaciones primarias. Ahora vamos a la tenia solium. Mire la tenia solium. Hasta 5 metros, el escoles de la tenia solium, mire, es piriforme, en forma de pirámide,
tiene ganchos. Ahí están los ganchos. ¿Sí ven los ganchos? Le estoy señalando los ganchos. Tiene 4 ventosas. Tiene un... Caramba. Tiene 4 ventosas. Tiene cuello. Y tiene la estróbila con los proglótides. Proglótides que son también rectangulares. Proglótides que son rectangulares. ¿Ya? Y tiene menos de 12 ramificaciones primarias. En la saginata, que son de 2 tipos las tienen, ¿no? Solium y saginata. Saginata es el ganado vacuno, solium es del cerdo. Entonces, los que tienen un escolex, cuello y estróbila constituido por proglótides, siendo los últimos proglótides los más grávidos. Cada proglótide tiene más o menos 40.000 huevos que salen con las heces. La diferencia está bien marcada, ¿no? ¿Verdad? Mira la diferencia del escolex, ¿no? El escolex, el astenazolium, ¿no? Es piriforme, forma de pirámide, tiene ganchos, tiene 4 ventosas. En la saginata, en el ganado vacuno, aquí está, el ganado vacuno, tiene 4 ventosas, caramba. Tiene 4 ventosas y eh, es cuadrangular. Y es cuadrangular, miren, si ven, es cuadrangular. No tiene ganchos, no tiene ganchos. Aquí está la saginata y tiene más de 15 ramificaciones. Cada estróbila tiene, cada proglótide, la estróbila, la estróbila tiene las proglótides. Aquí cada proglótide tiene más de 15 ramificaciones primarias. Acá no tiene ganchos, como ya les dije a ustedes, no tiene ganchos, pero tiene 4 ventosas. Ahí están claritos las 4 ventosas. Ya, está clarito, se ve ahí las 1, 2, 3 y 4. El cuello y la estróbila con los proglótides. Y cada proglótide tiene más de 15 ramificaciones primarias. A diferencia de la Tenesolium, miren que es piriforme, tiene ganchos, están los ganchos, tiene 4 ventosas, tiene 4 ventosas y un rostellum, este que está aquí debajo de los ganchos, es lo que se llama rostellum. Tiene más o menos de 22 a 32 ganchos. Tiene más o menos de 22 a 32 ganchos. Y tiene cada proglótide tiene menos de 12 ramificaciones primarias. Miren, menos de 12 ramificaciones primarias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? La morfología del huevo. Bueno, el huevo tiene está constituido por un embrión. Aquí está. Un embrión, pequeño huevo, caramba, pequeño huevo, que lo que cubre se llama embrióforo, que está cubierto por una membrana gruesa, que contiene lo que se llama la oncósfera, tiene 6 ganchos, por eso se llama un embrión hexacanto, porque tiene 6 pares de ganchos. La Tenesolium más o menos envía 300.000 huevos por día. 300.000 huevos por día. Entonces, ¿por qué se llama embrión hexacanto? Porque el huevo, ¿por qué se llama embrión hexacanto? Porque tiene 6 ganchos embrionarios. Tiene 6 ganchos embrionarios. El escolex de la Tenesolium y la Tenasaginata. Tenasaginata, pues, como ustedes saben, ganado vacuno, Tenesolium, ganado del cerdo, del cerdo. Ya. La tenasaginata, más de 15 ramificaciones primarias, cada proglótide, la Tenesolium, más de 12 ramificaciones primarias, el Tenesolium, estado grave, grávidos. El escolex, imaginando, mire como, aquí está imaginando, y esta es la vesícula, mire cómo sale, ahí está la cabeza, todo eso, ¿no? Está imaginando, en estado larvario, ¿no?
La teniasis se transmite adulto a través de la ingestión de cisticercos, o sea, a través de la ingestión de larvas con lo que uno come comida mal cocinada, carne de cerdo mal cocinada, o carne de ganado vacuno mal cocinada, ¿ya? Una vez en el cuerpo humano, los cisticercos se transforman en tenias adultas. Viven en el intestino y eliminan proglótides con las heces y es favorecido por el ambiente del fecalismo en aire libre y por un ambiente de saseo. La cisticercosis se adquiere cuando uno ingiere los proglótides o huevos en agua o alimentos. Una vez que están en el ser humano, estos huevos se transforman en larvas, miran por el cuerpo y tienen una predilección por el sistema nervioso central. Solo sucede en la tena sóleo, no en la tena saginata. La tena saginata no da esta enfermedad. Solo da la tena solium o la tena del cerdo. Entonces, los niños dicen que también se afectan por comer tierra, o sea, geofagia, y hortalizas sucias, o frutas, hortalizas que sean sucias, ¿no? Contaminado con huevos de tena solium. La enfermedad que aquí se produce es la neurocisticercosis. ¿Por qué? Porque este ataca al sistema nervioso central. Ya, la tena saginata, ya, ahí tenemos ganado vacuno, ya, estas larvas van hacia el músculo, en este caso de la vaca, tena saginata, y el hombre ingiere la larva y comienza a producir el adulto, ya, y elimina, con el embrión, elimina las heces con los huevos, ya, con los proglótides, y se vuelve a contaminar el suelo y el medio ambiente, ¿no? Igual produce también aquí en el tenesolium, ¿no? El tenesolium. El hombre elimina los huevos, ya, y los huevos otra vez regresan a la tierra. Lamentablemente el cerdo vuelve a comer a tierra infectada y se producen otra vez las larvas que estaban al músculo de lo que uno come, el hornado, todo eso, ¿no? Y el ser humano, pues otra vez se infecta, ¿ya? Y así es el ciclo, ¿no? Realmente es un ciclo de no creerlo esto, ¿no? Porque sin síntomas. Entonces, cuando es el adulto, las alteraciones vienen, cuando es el adulto que mide hasta 5 metros, tiene la persona bulimia, anorexia. Yo sé si usted ha escuchado tienda solitaria cuando tiene mucha hambre, ¿no? Tienda solitaria. Por eso dice la gente tienda solitaria porque causa mucho apetito o, en caso contrario, causa hiporexia o anorexia. Baja de peso, astenia y adinamia. Síntomas digestivos, hay dolor abdominal, epigastralgias, náuseas, sobre todo en la mañana, constipación o diarrea. Psicosomático, hay irritabilidad, claro, tiene un animal de 5 metros en su intestino, está mal genio, pues no es irritable, hay un cambio de carácter, hay picor anal, entonces por eso hay una vergüenza en el ser humano, y esto va a desembocar unos síndromes alérgicos en el ser humano. La tenia saginata, distribución mundial, está infectante y de seco bovis, mecanismo de intervención, ingesta de carne de bovino, ya. Lamentablemente uno come carne de ganado vacuno con larvas de tenia saginata, ¿no? Pero no hay ninguna repercusión en el ser humano como hay con la tenia solium. Entonces aquí también el huésped definitivo aquí en Asolium es el hombre y el intermediario en Asolium es el cerdo. Acá en la saginata el huésped definitivo es el hombre y el intermediario es el ganado vacuno. La teniasis en general, la Solium o saginata, se caracteriza básicamente por síntomas leves e inespecíficos. Está ocupando una gran parte del intestino delgado, pero no tanto causa tanta obstrucción, lo que sí causa lo abdominal, náusea, diarrea, estreñimiento. Así sea que en la saginata, cuando está en la del adulto, se produce hasta un poco más grande que el adulto, la tiene del adulto, en la saginata, hasta 8 metros, acá hasta 5 metros, ¿ya? Hay dolor abdominal, hay náusea, diarrea, estreñimiento. Esto aparece entre 6 a 8 semanas después de la ingestión de los cisticercos, ¿no?
Entonces, ¿hasta cuándo aparece esto? Hasta cuando la tenia muera. Ahora, ¿cuándo muere la tenia? Cuando tú le das tratamiento, que es lo más indicado, ¿no es verdad? Ya es lo más indicado. La neurocisticercosis, por comer los huevos de la tenia solium, ¿ya? El periodo de incubación es variable, puede ser de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses, 8 meses, es variable, ¿ya? Y la persona, puede ser hasta de años, la persona no puede tener ningún síntoma durante varios años hasta que de pronto aparece una convulsión. Entonces, el huésped poco a poco no reconoce tanta enfermedad. Después reconoce cuando comienzan a haber síntomas del sistema nervioso central. ¿Cuáles son estos síntomas? Depende de qué. Del número de citicéricos alojados en el cerebro, el tamaño, el estadio que se encuentran y sobre todo de la localización a nivel del parénquima cerebral. Entonces, la localización del parénquima cerebral es lo que te va a dar a ti la sintomatología, ¿ya? La sintomatología neurovegetativa o la sintomatología neurológica, ¿ya? Entonces, aquí se produce una respuesta inmunitaria del huésped y una respuesta al genotipo del parásito. Pero en muchas ocasiones esta sintomatología es una localización que no causa ningún problema, no hay ningún síntoma, o sea, casi nada. Pero los síntomas pueden ir desde una cefalea crónica, dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza. De pronto, si está alojado en alguna cercanía al nervio óptico, lo que sea, ceguera, la más frecuente, las convulsiones, las epilepsias, cuando ocurren, comienzan a repetirse frecuentemente. Puede haber hidrocefalia, meningitis, termina por lo general siempre esta enfermedad de demencia. ¿Ya? Y todo depende de la localización de estos quistes en el sistema nervioso central del ser humano. Bueno, la tenia solium es de distribución mundial, más frecuente en áreas rurales, sobre todo en áreas rurales de alto consumo de carne de cerdo, asociada a factores culturales religiosos. Digamos que en la sierra la costumbre de comer carne de cerdo, ¿no?, es bastante arraigada ahí. Religiosos no tanto, porque por ejemplo aquí en el Ecuador la gente no está acostumbrada a comer carne de cerdo por religión. La forma infectante es el cisticerco celulosa, o sea, la larva de cisticerco. Mecanismo de infección es la ingestión de carne de cerdo. El huésped definitivo es el hombre y el intermediario es el cerdo. Huésped definitivo es el hombre y el intermediario es el cerdo. Ahí tenemos una gráfica muy elocuente, ¿no? ¿Verdad? Muy elocuente, muy elocuente. Ya, aquí tenemos a un hombre. Miren, los huevos, o sea, los preoglótides, son los huevos, con los contenidos de los huevos son expulsados, ya, perdón, son expulsados en el medio ambiente y eso hace que se contamine el medio ambiente. ¿Qué sucede ahí? Los cerdos otra vez comen los alimentos, todo contaminado otra vez con los huevos de este hombre, los huevos de este hombre, ¿ya? Pero acá, en el cerdo adulto, los huevos, en el cerdo adulto, perdón, caramba. No encuentro mucho. Acá los huevos se convierten en citicéricos. O larvas. Más claro, larvas. Larvas de tenia solium. Entonces, estas larvas de tenia solium, larvas de tenia solium, ¿ya?, son vendidas, ingeridas por el ser humano. Y se convierte, pues, en lo que se llama teniasis del adulto.
Pero aquí viene el otro problema. Viene el otro problema. ¿Ya? Entonces aquí la tenia produce huevos, ¿ya? Y este vendedor tiene pues problemas de higiene, usa sus manos, después ir al baño sin haberse lavado y despacha. Y te van los huevos, te va al ser humano, los huevos de la tenia solio van al ser humano, al pobre ser humano. Ya. Caramba, qué problema. Ya. Va al pobre ser humano y se transforma después en quistes. Y estos huevos y estos quistes van a dar al sistema. Los huevos viajan por el sistema circulatorio y producen la cisticercosis. Claro, los huevos van viajando y tienen un tropismo por el sistema nervioso central y se provoca lo que se llama la neurocisticercosis. Ya transformado en quistes y depende de su localización es el síntoma, entonces el síntoma. Todo está, mire, todo está en la higiene, ¿no? La una forma, la tenerse el adulto, por comer carne de cerdo mal cocida, ¿ya? Una fritada, hornada, lo que sea, un seco de chancho, lo que sea. Y la otra, por mala higiene del vendedor o de nosotros mismos. Por ejemplo, en el caso de picor anal, nos rascamos el ano y con esa misma mano cogemos un pan y llevamos a la boca. Entonces, no, y cogemos los huevos de la tenia solio y otra vez viene ese problema. Viene como tiene tropismo por el sistema nervioso central, va hacia el cerebro o va hacia el sistema nervioso central, forman los quistes y se aloja en una parte, no sé cuál, y ahí comienza a dar sintomatología. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí me están comprendiendo? Sí. Sí, doctor. Okay. Ahí tenemos, miren. Tenemos varias imágenes muy elocuentes, ¿no? La una imagen, el hombre defecando y el cerdo comiendo. La otra imagen es el vendedor que está chuta, rascándose el ano y cogiendo la carne. La otra también ahí, el otro también ahí, despreocupado por los cerdos. Y la otra es la viejita con diarrea, botando toda clase de huevos de tenia solio, ¿no? Desaseo. Desaseo, una mala práctica en los vendedores y mala práctica también en nosotros, los seres humanos, que tenemos picazón en la nalga, en el ano, y no nos percatamos de eso. Factores de predisposición: saneamiento ambiental básico de deficiencia, deficiente alimentación discreta y falta de tratamiento de agua servida. Eso es todo. El saneamiento ambiental inadecuado. Un gran potencial biótico. Claro, el gran potencial biótico, es decir, el biológico, está dado por la longevidad, el número de proglótides, ya les dije, 30.000 o 40.000 huevos por cada proglótide. 300.000 más o menos por día. Cada posición. ¿Ya? Los huevos resisten condiciones adversas, como de humedad, como de sol, todo eso. Y la tenia saginata, sobre todo en Chile y Argentina, porque ellos tienen predilección por comer las parrilladas de carne de res. Y un nivel sociocultural bajo, ¿no? La clínica tenemos los síntomas: el meteorismo, sensación de llenura, plenitud intestinal, dolor abdominal, náusea, vómito y diarrea, nerviosismo y angustia, y el prurito anal. Signos: eliminación de proglótides. Muchas veces los seres humanos le manifiestan que tienen en el calzoncillo, después de hacer la desposición, tienen algo ahí, tienen como unos puntos ahí en el calzoncillo. La urticaria y complicaciones obstructivas, que son poco frecuentes, casi son grandes, todos están ocupando entre 5 y 8 metros, 5 metros solium, 8 metros saginata, pero las complicaciones obstructivas no son tan frecuentes. Cuadro clínico es el método diagnóstico, la clínica, para ver la anamnesis,
factores de riesgos, los criterios epidemiológicos y, sobre todo, preguntar sobre la eliminación de preglótidos de preglótides en áreas que son consideradas de alto riesgo, como por ejemplo donde hay un alto consumo de carne de cerdo. Diagnóstico por laboratorio, tenemos diagnóstico de certeza con preglótides graves, o sea, diagnóstico de certeza, es decir, examen de heces, o sea, el hemograma completo de orina, físico, químico, sedimento y de heces con propagatorio seriado. Entonces, el diagnóstico de certeza sería, pues, simplemente ver las preglótides graves, ¿no, verdad? En el ser humano. Tú tienes que poner aquí algo de suelo fisiológico o agua destilada para poder coger las heces y meter al laboratorio. Pero bueno, eso le toca más al laboratorista, ¿no? Pero el empleo de guantes, obviamente. Diagnóstico, ya le dije, examen de heces, examen de sangre, hemograma completo, orina físico, químico y sedimento y de heces corpoparasitario. Primer diagnóstico de esta patología es la observación directa de las cadenas de preglótides en las heces o adherido a la ropa. Es decir, el paciente manifiesta sea en la ropa interior de hombre o de mujer que están adheridos a la ropa unas cosas ahí medio raras, ¿ya? A nivel del ano. Y también ellos refieren la picazón anal, ¿ya? Y refieren que algo la está molestando a nivel del recto. Y muchas veces el mismo paciente a usted refiere que hay algo raro en sus heces fecales, que son las preglótides, no que ellos no saben, pero le dicen, no es normal mis heces. Entonces, el diagnóstico específico se hace por observación microscópica de huevos mediante diagnóstico coproparasitoscópico, ¿no? ¿Cuáles son estos? El método de Faust por flotación o método de Ritchie por sedimentación. O sea, vamos. Primer método microscópico de observación de heces, el método de Faust por flotación o el método de Ritchie por sedimentación. Y método de Gato-Katz, aunque algunos también proponen método de Graham. ¿Ya? Entonces tenemos método de Faust por rotación, método de Ritchie por sedimentación, método de Gato-Katz y método de Graham. Hasta aquí hemos 4 métodos que ya te estoy enseñando para esta enfermedad. Se dice que para hacer una diferenciación de especies, o sea, solo una inata, se debe realizar un tamizaje de heces, ¿no? Bueno, eso ya le corresponde al laboratorista en homogenizar el contenido de heces en solución fisiológica y luego pasamos a una malla porosa para ver los preglótides. Entonces ahí es más fácil porque acuérdense que el uno tiene más de 15 ramificaciones primarias, el otro tiene menos de 12. Entonces ahí le van haciendo la diferenciación por el número de ramificaciones primarias. Diagnóstico clínico, epidemiológico y por laboratorio. Entonces, tamizaje de heces es muy importante. El método de CAT es la cinta adhesiva transparente, o sea, el método de Graham. En todo resumen, método de Faust por flotación, método de Ritchie por sedimentación, el método de Gato-Katz, el método serológico, que es el immunoblot, o también llamado inmunotransferencia ligado a las enzimas, o el ETIB-T. ETIB-T, que es el inmunoblot, o el método de inmunoelectrotransferencia ligado a las enzimas. Método de ELISA, que es el ensayo inmunoenzimático, y el método de PCR con el primer efectivo. ¿Ya? En ELISA hay 2 pruebas, ¿no? Que detectan anticuerpos contra Tenasolium o Citicerco. Hay 2 pruebas aquí en el método de ELISA. Los unos te detectan anticuerpos contra la Tenasolium, o sea, tener adulto, o te detectan anticuerpos contra el Citicerco. ¿Alguna pregunta, por favor? Lo que estamos hablando es sumamente importante, pero estoy hablando despacito. ¿Alguna pregunta, por favor? No hay pregunta. ¿Mande? No, doctor, tranquilo, se está explicando bien. Tratamiento.
Vamos con el tratamiento. Es muy importante esto que me tomen atención, porque aquí no solamente es cuestión de dar tabletas, sino que hay que saberlas dar, saberlas dar. En primer lugar tenemos el praziquantel y en segundo lugar tenemos la niclosamida. Praziquantel ya tiene una buena solución. El mecanismo de acción es que aumenta la permeabilidad del calcio del parásito y esto produce una contracción generalizada, o sea, lo controla el parásito y el parásito ya contraído sale expulsado por el ano, por las heces. La niclosamida, también por vía oral, no se absorbe. Esto es bueno. ¿Para quién ustedes creen que pueden tomar la niclosamida? ¿Qué grupo poblacional puede tomar la niclosamida? Sabiendo que no se absorbe. ¿Qué grupo de población? Las embarazadas. Correctísimo, las embarazadas. Muy bien. Las embarazadas, o sea, la niclosamida es perfecta a las embarazadas. ¿Por qué? Porque no se absorbe. Entonces, inhibe la fosforilación oxidativa, por lo tanto, también hay una contracción y de salida del parásito. Para tratar la solium, el paciente debe estar hospitalizado. Pero ¿cómo le vamos a dar? A ver, por favor, pongan atención. Pongan atención, que es muy importante saber cómo le vamos a dar este tipo de drogas. Vamos, la práctica con TEL, como ya les dije, se contrae el parásito y la causa parálisis. Tiene efectos colaterales, como por ejemplo cefalea, náusea, vómito, da ciertos vértigos, da sueño y a veces produce un aumento de la glucosa. Está contraindicado en el embarazo, ya les dije, porque tiene una buena solución, entonces no, para eso está la niclosamida. ¿Cómo le das? 10 miligramos por kilogramo de peso, una sola dosis, máximo 600 miligramos. Vamos, praziquantel, 10 miligramos por kilogramo de peso, una sola dosis, pero máximo tú le das 600 miligramos, una sola dosis. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? ¿No hay pregunta? Yo la verdad no entendí muy bien. Si pudiese repetir, me gustaría muchísimo escucharlo. Ya. ¿No entendió bien? Por favor, ponga atención. Praziquantel, por vía oral, es una buena solución. Por lo tanto, si se absorbe, no está indicado a las embarazadas. ¿Ya? El mecanismo de acción aumenta la permeabilidad del calcio del parásito y esto le va a provocar una contracción generalizada, en otras palabras, le va a provocar una parálisis al parásito para que salga expulsado por las heces. Pero no deja de tener sus efectos colaterales esta droga en el ser humano. Cefalea, náusea, vómito, vértigo, sueño, aumento de glucosa. Entonces, por lo tanto, el praziquantel está contraindicado en el embarazo. Dosis: 10 miligramos por kilogramo de peso, una sola dosis, máximo 600 miligramos. Así pese 100 kilogramos por 10, sea 1000. No, tú solo le llegas a dar 600. Por eso, 600 miligramos, una sola dosis como máximo al paciente, pese lo que pese. ¿Me entendieron? Sí, Ahora sí, ya quedó más claro. sí, doctor. Perfecto. Ahora vamos con la niclosamida. Las niclosamidas vienen claro, las tabletas de praziquantel vienen de 600 miligramos como máximo. Esa es la dosis, esa es la dosis que tiene cada tableta de praziquantel, 600 miligramos. Vamos con la niclosamida, que tiene tabletas de 500 miligramos. Sí se puede dar en el embarazo porque no se absorbe y el mecanismo de acción es que inhibe la fosforilación oxidativa. Es decir, actúa en el lumen del intestino, actúa en la luz del intestino, ¿ya? Inhibe la fosforilación oxidativa y por lo tanto también lo paraliza y lo expulsa. ¿Cómo le vas a dar? A ver, pongan atención. Si una persona pesa entre 5 y 11 kilos, tú le das una tableta.
¿Cuánto tiene una tableta de niclosamida? 500. Correcto. Entonces le das 500 miligramos. Si pesa entre 11 y 34 kilos, tú le das 2 tabletas. ¿Cuánto le das? 1 gramo. 1 gramo, 1000 miligramos. Perfecto. Si tiene entre 34 y más o menos unos 50 kilos, tú le das entre 50 y 55 kilos, tú le das 1500 miligramos. O sea, le das 1,5 gramos, que viene a ser ¿cuántas tabletas? 3 tabletas. Correcto. Al adulto le das 2000 miligramos. ¿Cuántas tabletas? 4 tabletas. Correcto. Entonces, los más pequeños, una sola. Los niños más grandecitos, 2 tabletas. Ya los pubres y los adolescentes, 3 tabletas. Y los adultos, 4 tabletas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Cómo le vas a dar? No le puedes dar de golpe. ¿Cómo se aconseja dar? Se administra 2 veces al día. Por ejemplo, vamos con uno con el adulto, que son 2000 miligramos. Entonces tú le das 1000 miligramos cada 12 horas, después de haber ingerido algo de comer, ya cada 12 horas, le das con abundante líquido azucarado, con abundante líquido azucarado. Una vez que tú le administras de esto, esta tableta, ya, media hora más tarde, tú le das y 2 cucharadas, 1 hora después, 1 hora más tarde, tú le das 2 cucharadas de hidróxido de magnesio, un antimético tipo metoclopramida, ya, si es posible le das un antihelmíntico tipo albendazol, y si es posible le das algún purgante tipo leche de magnesio, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? Doctor, en caso de que sean las 4 tabletas en los adultos, ¿son todas de golpe? Ya te dije, no. Son 2 tabletas en la mañana, 2 tabletas en la noche, el mismo día. ¿Ya? No, a ver. Repito de nuevo. De 5 a 11 kilos, una tableta. O sea, en los niños más pequeños. Los más grandecitos, hasta 30 kilos, 34, 2 tabletas. Luego ya los adolescentes, y entrando ya a la adultez, 3 tabletas, 1500 miligramos. Y los adultos, 2000 miligramos. Entonces, si tú vas a dar, por ejemplo, vamos a ver a un niño de 12 kilos. 12 kilos, tú le das 2 tabletas. Tú le das una tableta en la mañana y una tableta en la noche, después de ingerir algo de comida. Tú le das con un buen vaso de líquido azucarado, abundante líquido azucarado. ¿Ya? Una tableta en la mañana y una tableta en la noche. ¿Ya? Entonces, 1 hora después de que tú le diste la tableta, sea en la mañana o sea en la noche, 1 hora después, tú le das 1 cucharada o 2 cucharadas de hidróxido de magnesio. Le administras un antiemético porque le provoca mucha náusea y vómito. O sea, mi tipo metoclopramida. Le das un antihelmíntico tipo albendazol. Le das un purgante tipo leche de magnesio. Así mismo le das 1 cucharada. ¿Alguna pregunta? Entendidísimo, doctor. Esos no están en los libros, ¿ah? Esas son experiencias ya propias de uno recogido durante tantos años de experiencia. Así que eso que está ahí no lo encontrarán en los libros. Ya. Así que por favor pongan atención. También, supuestamente, bueno, no le voy a confundir más. Ya. Entonces, no hay pregunta de esto, ¿no? ¿Verdad? Tratamiento, ¿no? Entonces, ya le dije cómo se administra esta tableta, ¿no? ¿Verdad? No, ¿para qué repetir? Ahora vamos a ver con la neurocisticercosis. La neurocisticercosis es la infección con los huevos de la Taenia solium, ¿ya? Entonces aquí el hombre pasa a ser cerdo, porque el hombre se convierte en huésped intermediario, porque el hombre tiene los huevos de la Taenia solium. Pero en general los huevos de Taenia solium están en el cerdo, pero en este caso el hombre los ingiere, sea en agua, sea en alimentos, los huevos, y pasa a ser también un cerdo más, a comer en el agua, en los alimentos, los huevos de la Taenia solium.
La forma infectante de sóleo, que es la forma infectante de la neurocisticercosis humana, es los huevos de tinesolio. Localización en el sistema nervioso central, en el ojo, a veces en el músculo estriado y a veces en el tejido subcutáneo. Donde más se localiza es en el encéfalo, en el ojo, en el tejido subcutáneo, en el músculo, en la médula espinal. Básicamente es en el encéfalo, en el parénquima cerebral. ¿Con qué? La neurocisticercosis, ¿con qué está relacionado básicamente? Con factores enteropatogénicos. ¿Ya? Con la situación del parásito, con la intensidad de la infección, con el tipo de larva, con la vitalidad de la larva y con una reacción tóxica e hipersensible del paciente. Vean, con tantas cosas que se relacionan, ¿no? Miren, ahí está el cerebro, vista superior, vista inferior, vista posterior y vista frontal. Miren, entonces en cualquiera de esos sitios ya se puede alojar ya los quistes y dar lugar a la neurocisticercosis. Neurocisticercosis, entonces en el hombre hay dos tipos: quístico, que es el mayor, que es la mayor incidencia de casos se produce por el tipo quístico. Y otro que es el tipo racemosus, que es como racimos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ve? Este es el quístico y el otro es el racemoso, ¿no? La neurocisticercosis, parénquima cerebral, básicamente parénquima cerebral, espacio subaracnoideo, sistema ventricular, médula espinal muy poco, pero también se puede alojar, pero más que nada en el parénquima cerebral, espacio subaracnoideo, sistema ventricular. Entonces, depende de su localización, es la sintomatología. La localización es fundamental para sintomatología y la médula espinal. Entonces, hay una prevalencia en Chile porque hay un alto consumo de carne de cerdo, ¿ya? Más o menos los adultos jóvenes de 20 y 40 años por alto consumo de cerdo, ¿no? Hay la espinal, la cisticercosis espinal y cisticercosis cerebral, más que nada la cerebral. La espinal muy poco. La espinal, que es la menos común, ¿qué puede provocar? Compresión medular, compresión medular, ¿ya? Compresión medular, que sí se produce en ese tipo de pacientes. Compresión medular, TAVES, que es una degeneración lenta de las neuronas sensoriales, está en relación con la información de los órganos de los sentidos del sistema nervioso central. Eso ya ustedes van a aprender en neurología. Degeneración subaguda, esclerosis lateral amiotrófica y síndrome de compresión radicular. Puede dar, pero no es tan común. Lo más común, la cisticercosis cerebral, donde se localiza en el telencéfalo, ojo, en ese orden, telencéfalo, ventrículos laterales, cisterna magna, cuarto ventrículo y espacio subaracnoideo. En ese orden, telencéfalo, ventrículos laterales, cisterna magna, cuarto ventrículo y espacio subaracnoideo. ¿Ya? Sintomatología básica, fundamental en la persona, lo más común: convulsiones, hipertensión intracraneal, disturbios psíquicos, lesiones oculares que pueden hacer la ceguera. También puede haber lesiones a nivel subcutáneo y muscular, que no es tan frecuente, o también simplemente hay un silencio en cuanto a la sintomatología en algunos casos. La contaminación del medio ambiente con los huevos tiene solium. Ahí está el vendedor de alimentos, después sería el baño, bien, gracias, no le importa, no se lava la mano. Y la autoinfección. Uno mismo se ingiere los huevos al tener picación en el ano y al rascarse el ano. Entonces uno mismo se coge un alimento, se lo ingiere, o si uno se pasa mandando por la boca, lo que sea, o con los alimentos, uno lo va contaminando con los huevos y uno mismo lo va ingiriendo. La autoinfección. La forma del cuadro clínico de la neurocisticercosis, la forma convulsiva o el tipo epiléptico. La forma hipertensiva, que es la progresiva. Las formas pseudotumorales, que es semejante a un tumor cerebral. Y la forma demencial, que ya es la última etapa en el ser humano, ¿ya?
Lamentablemente, los seres humanos con neurocisticercosis terminan con demencia, terminan en demencia. Es una gran pena eso. Control individual, bueno, en los camales, ¿ya? En los camales, ¿ya? Y si le toca a uno, tiene que obligadamente hervir bien para comerse la carne, ya sea, o sea, tú no puedes estar diciendo que tú quieres una carne 3/4, o sea, bien cocida. Control de los criaderos, adecuada eliminación de excretas, tratamiento de aguas servidas, ¿ya? Eso es muy importante, sobre todo en los camales alrededores. Examinar a las heces, las heces de las vacas, todo eso. Y la vigilancia epidemiológica de los focos endémicos. Diagnóstico. ¿Cuáles son los diagnósticos? La prueba serológica. Prueba serológica. Tenemos el RFS de Weinberg en el líquido cefalorraquídeo, que es una prueba serológica en el líquido cefalorraquídeo. Que es una RFS, que es una prueba serológica en el líquido cefalorraquídeo, hemaglutinación directa, high, hemaglutinación indirecta, ELISA, rayos X de cráneo, que realmente tiene poco valor. Un TAC o una resonancia magnética, eso sí, tiene mucho valor, el TAC y la resonancia magnética, y un fondo de ojo. Esos son los exámenes. Tratamiento. Realmente el tratamiento de la neurocisticercosis ya depende del neurólogo, ¿ya? Mucho se ha hablado aquí de tratamiento. Realmente nosotros empleábamos, le voy a dar solo los nombres nada más de las drogas que se empleaban para ese tipo de tratamientos. Son tratamientos prolongados, con praziquantel, albendazol, a veces paramomicina, o albendazol o praziquantel. También se trataba para el aumento de la presión intracraneal con mannitol y glicerol, o también se trataba con corticosteroides por el edema a nivel cerebral. Pero realmente este no es un tratamiento fácil, eso ya depende del neurólogo. Por eso no me atrevo a llevar el tratamiento así. Para el otro sí, pero para este ya es un tratamiento más especializado, ya depende del neurólogo eso. Miren, praziquantel, 50 miligramos por día, 3 dosis diarias hasta 15 días, miren, una dosis bien alta. Miltiprednisolona, albendazol, y a veces cirugía quirúrgica, pero ya eso ya depende netamente del neurocirujano o del oftalmólogo, cuando en caso de cisticercosis ocular. Resumidas cuentas, praziquantel, albendazol, paramomicina, corticosteroides. Eso sí quiero que sepan. Para praziquantel, albendazol, paramomicina y corticosteroides. Porque ya la otra situación ya es más complicada, porque ya es más compleja, porque eso ya manejan los neurólogos. Y como antipilépticos de por vida, ácido valproico, carbamazepina, diazepam, fenobarbital, difenidramina, etc. Ácido valproico, solo es nombro. Eso sí ya depende del neurólogo cuál use, cuál la vaya mejor. Ácido valproico, carbamazepina, el famoso Tegretol, diazepam, eso de empleo en la emergencia de los hospitales, fenobarbital, peligrosa esa droga, difenidramina, etc. Solo les nombro nada más. Y otras drogas más, pero eso ya depende del neurólogo. Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? No, doctor, más que todo creo que esto, bueno, el tema que estamos viendo más es de comentario, porque casi todo se deben a la mala salubridad, la mala limpieza, y creo que eso ya es muy regular también que lo conocemos, el hecho de que a veces, por ejemplo, estudiantes tenemos que hacer vinculaciones y tenemos que dar charlas como tal del cuidado, implementar los medicamentos, entonces creo que es algo más común del usual. Ya, pero tienes que tomar en cuenta bien el tratamiento que te di para el adulto y las drogas principales para la neurocisticercosis. Esa Pero es la nueva también, información, por así decirlo, porque cuando claro, en mi caso, cuando vi
lo que es bacterio, parasitología, etcétera, siempre no nos enfocamos en los fármacos realmente, nos enfocábamos más en lo que es la medio de transmisión, Claro, es que eso conocer no, sobre eso no- la es que gente, etcétera. esa área no es para tratamiento, esa área es para saber el ciclo biológico, todo eso. Acá sí es para tratamiento, para hablar de todo eso, ¿no? Para complementar lo que están aprendiendo anteriormente. Ujú. ¿Alguna pregunta adicional? No, no creo, doctor. Creo que en lo Bueno, que se enfatiza es el fármaco, que es lo que más tenemos que recordar. bueno, a ver, por favor, espérese un ratito. Ya, vamos a ver. Alarcón, Presente, doctor. Buenas noches. Almache, Presente, doctor. Buenas noches. Arellano, Presente, doctor, buenas noches. Asensio, Presente.